Bien, Dios les bendiga. Saludo a todos nuestros amigos que también se conectan a nuestro canal de YouTube. Ahí está nuestro podcast de este estudio bíblico sistemático que estamos llevando en nuestra iglesia del libro de Romanos. Hoy nos corresponde continuar con el capítulo 2, que la semana pasada dejamos hasta el verso 11. Hoy día corresponde que avancemos desde el verso 12 hasta el 16. Dice así: todos los que han pecado sin conocer la ley. Voy a leer bien detenidamente como se debe leer para que capten toda la idea. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Verso 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. 14, de hecho, cuando los gentiles, o sea, como dice Pablo aquí, que no tienen ley o los que son sin ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ahí está la palabra physing que estábamos recién estudiando, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley, o no tengan la ley, mejor dicho. Verso 15, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Y verso 16, así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, dice Pablo. Bueno, esos son los versos que vamos a trabajar hoy día y vamos a tener por título el 1.2 del capítulo 2, la ley no escrita y un Dios ecuánime. A modo de introducción de estos versos, em, podemos decir primero que como está ahí escrito, la imparcialidad, que la imparcialidad nos habla de algo que actúa de manera recta o nos habla de rectitud, nos habla de ecuanimidad, por eso pusimos por título un Dios ecuánime. Eh, la imparcialidad divina en estos versos queda manifestada, por cuanto Él, Dios, va a demandar responsabilidad conforme a la luz recibida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dios va a demandar responsabilidad de cada persona respecto a lo que Él mismo les va revelando, les va entregando, les permite entender o comprender. Para algunos, esa luz o esa revelación no va a ser más que la revelación natural que le llega a todos los hombres, como lo dice el verso, el verso 12 de este capítulo que leímos, donde dice que todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Entonces, para algunos va a ser solamente la revelación natural que les llega a todos los hombres, como estamos hablando de lo que es conocer lo bueno y lo malo, conocimiento del bien y del mal, conocimiento de lo malo, conocimiento de ciertas cosas que moralmente, éticamente sabemos que no están bien, sin necesidad de tener un manual que nos diga no debes hacerlo. Por naturaleza, que es lo que vamos a hablar al final, por naturaleza entendemos que no está bien. Por lo tanto, en algunos esa luz que Dios va a entregar va a ser solamente la natural que le llega a todos los hombres, como dice el verso 12. Todos han pecado sin conocer la ley, todos los que han pecado sin conocer la ley. En otros, eh, va a ser con el conocimiento mayor de la revelación escrita, como dice el verso 12 después, cuando dice, y todos los que han pecado conociendo la ley. Eso es una revelación un poco mayor, porque lo que han comprendido respecto a lo que se debe y no se debe es a través de algo escrito, de un conocimiento mayor, la revelación escrita, la ley de Dios. Ese otro grupo. Pero hay otro grupo más que lo presenta el verso 16, cuando dice, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. Así que estos otros son los que tienen mayor conocimiento por la predicación del evangelio. Así que hay tres grupos que según Pablo todos van a recibir su justo pago respecto a lo que hayan hecho conforme a la revelación que hayan recibido de parte de Dios. Pero nadie puede escapar de esto. Con todo esto que estamos planteando,
lo que está considerándose aquí en estos versos que hemos leído, versos 12 hasta el 16, no es sino, ah, no es si el hombre es poseedor o no es poseedor de la ley. Aquí no es, lo que prima no es el tema puntual de la ley, si conoce o no conoce el contenido de la ley, sino, como lo resalté ahí, lo que se expresa aquí es si la vida del hombre anduvo en armonía con los requisitos morales que Dios expresa en ella. Porque los judíos, como lo conversamos la semana pasada, desde quienes se está hablando aquí en el principio del capítulo 2, los judíos, en el principio del capítulo 2 de quien habla Pablo, eh, eran conocedores de la ley, la tenían, pero aquí no van a ser juzgados los seres humanos, según el planteamiento de Pablo, respecto a si tienen o no tienen conocimiento de la ley, sino si su vida anduvo en armonía con los requisitos morales que Dios expresa en ella. Así es que el hecho, que lo conversábamos en la clase pasada, respecto a los judíos que tenían la ley y se sentían privilegiados de una u otra manera, cosa que de alguna manera explicamos que no era así. Ah, el hecho de tener la ley o conocerla no supone ningún mérito especial que pueda librar del juicio al ser humano. Eso es lo que está planteando Pablo. Que conozcas la ley, que tengas la ley, no supone en ningún aspecto un mérito especial que pueda librar al ser humano del juicio divino. De todos modos, no está aquí el apóstol Pablo enseñando la justificación por las obras de la ley, sino todo lo contrario, está poniendo de manifiesto la incapacidad del ser humano de alcanzar a cumplir la ley a causa del pecado. El ser humano está incapacitado de cumplir las obras de la ley a causa del pecado que la ley denuncia, ¿ya? Así que eso no es lo que está planteando. Antes de seguir avanzando, William Barclay, que es un comentarista bíblico muy connotado, respecto a estos versos que hemos leído, propone que los versos debiesen llevar un orden distinto para una comprensión más exacta al traducirlo al español. Barclay dirá que el sentido del pasaje requiere que el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos siga inmediatamente al de Romanos 2:13 y los versículos 14 y 15 son un largo paréntesis. Entonces él plantea que debiese leerse porque Dios, em, porque Dios no considera justos a los que hay en la ley, sino a los que la cumplen, y luego saltarse al verso 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Por qué él plantea esto? Porque él dice que hay que tener presente que cuando el apóstol Pablo, que no escribió el libro de Romanos, y eso yo se lo enseñé en la primera clase de Romanos capítulo 1, Pablo no escribió el libro de Romanos, sino que él lo dictó, y eso se los enseñé. Hay que tener presente que Pablo no estaba escribiendo esta carta sentado en la mesa, dice Barclay. Él no estaba sentado en un escritorio con la pluma en la mano, escribiendo el libro de Romanos y pensando palabra por palabra, frase por frase detenidamente, sino que él estaría tal vez paseándose por la habitación mientras le dictaba la carta a Tercio, que fue el escribano que le, le escribió lo que él le dictaba. Ah, eso está en Romanos 16:22. Por lo tanto, como Pablo le estaba dictando, Tercio se supone que estaría haciendo todo lo posible por no perder ninguna palabra de lo que Pablo le estaba dictando y de la revelación que estaba recibiendo. Así que eso explica, según William Barclay, este planteamiento de este largo paréntesis del verso 14 y 15. Pero es más fácil seguir el sentido en español si seguimos el orden que él ha planteado, poniendo el verso 14 y 15 después de Romanos 12, 13 y 16. Ese es el orden que plantea este comentarista bíblico que nos podría dar una comprensión más clara de toda esta gran cantidad de información que entrega el apóstol Pablo aquí en estos versos. En este pasaje que estamos leyendo la semana pasada dijimos que Pablo se estaba dirigiendo a los judíos puntualmente. Ahora, en este pasaje Pablo se está dirigiendo a los gentiles. Antes hemos visto, ¿cierto? La semana pasada hemos visto que como Pablo se ha referido a los judíos y a su pretensión de un privilegio especial, que fue lo que planteamos la semana pasada, ¿cierto? Dado esa situación, pareciera ser que
los judíos tuviesen una especie de ventaja, que era la ley, ¿cierto? La ley escrita. Ellos tienen más información que nosotros los gentiles. Parece ser como que los judíos llevasen cierto tipo de ventaja. Un gentil, un no judío, un gentil podría objetar, ¿es justo que Dios condene a los judíos porque tenían la ley y deberían saber mejor lo que hacían? Pero nosotros, los gentiles, nos libraremos del juicio porque no hemos tenido oportunidad de conocer la ley y no sabíamos nada. Fácilmente, un gentil, un no judío, podría objetar eso frente a un juicio que viniera de parte de Dios. Nosotros no teníamos idea de la ley, no nos fue entregada a nosotros, los judíos debían cumplirlo, los gentiles nos salvamos. Súper entendible que un gentil pudiese plantear eso. Y es dado esta posibilidad de pensamiento que estoy planteando, que el apóstol Pablo, como respuesta a esto, a esta posibilidad de pensamiento, establece dos grandes principios que los vamos a pasar a detallar ahora y los vamos a estudiar detenidamente. El primero de ellos es que Pablo está planteando en Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, que cada uno, cada ser humano va a ser juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Dios no te va a juzgar por cosas que Él sabe que tú no sabías o no entendías o no comprendías. Dios va a juzgar de acuerdo a lo que cada ser humano tuvo la oportunidad de saber, es lo que está planteando Pablo aquí en Romanos 2, 12 al 16. Este es el primer punto. Cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Si no conocía la ley, se le va a juzgar como a uno que no conocía la ley, porque Dios es justo y como pusimos al principio en el título, Dios también es ecuánime. Y aquí tenemos la respuesta para quienes se preguntan que qué les va a pasar a los que vivieron en el mundo antes de que Jesús viniera. ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? ¿Qué va a pasar con los que se murieron antes de que Cristo viniera, cierto? Porque si Cristo hay salvación y hay redención en su sangre, y nunca conocieron a Cristo, y antes de que Él viniera murió mucha gente, ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Cómo Dios va a juzgar esa situación? Bueno, aquí Pablo está planteando precisamente esa respuesta. ¿Qué va a pasar con quienes vivieron en el mundo antes que Jesús viniera y no tuvieron oportunidad de conocer el Evangelio, tal vez? Bueno, Pablo está enseñando que cada uno será juzgado por su fidelidad a lo más elevado que pudo conocer. Si yo soy fiel a lo que pude saber, si yo supe que Dios me ama y me quiere perdonar y soy fiel a ese conocimiento, Dios me va a juzgar conforme a eso. Eso va a pasar con quienes estuvieron antes y murieron sin el conocimiento del Evangelio, sin conocer a Cristo Jesús. Y con cualquier persona en el mundo que no haya tenido la oportunidad de conocer el Evangelio de Cristo, Dios lo va a juzgar de acuerdo a su fidelidad a lo más elevado que Dios le permitió conocer a esa persona. Por un lado, están los sin ley, los vamos a llamar así, a todos los que nacimos sin la ley, que son los no judíos, los gentiles. Por un lado están los sin ley, es decir, los que no tienen conocimiento de la ley escrita. Esos tales no van a ser juzgados conforme a la ley mosaica porque no la tuvieron, pero sí conforme a la ley natural, lo que está planteando Pablo. Dios se ha manifestado para ellos en la naturaleza, lo suficiente para impulsarlos a adorarle y a reconocerle como Dios. Por ahí, capítulo 1, verso 20 de Romanos, que leímos hace unas 2, 3 enseñanzas atrás, dice, porque desde la creación, Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Por lo tanto, los sin ley deberán eh, ser juzgados, según lo que plantea Pablo, por lo que Dios les ha manifestado a ellos en la misma naturaleza, en lo natural. Que Dios ha manifestado lo suficiente al ser humano como para entender que debe ser adorado y reconocerle como Dios. De ahí que en ciertas civilizaciones que no conocen el Evangelio, no conocen de Cristo, no conocen nada,
buscan de alguna manera cómo conectarse con la divinidad, deificando al sol, al mar, a las tormentas, al cielo, a la tierra, a la naturaleza, a las rocas, a los montes. Todo tiene su deidad para ellos. Por lo tanto, de alguna u otra manera intentan conectarse con lo que no saben, con lo que no han recibido, pero que Dios les hace presente lo evidente, y es que hay alguien divino, creador de todas las cosas. Por lo tanto, Pablo plantea que Dios ha manifestado lo suficiente en la naturaleza como para impulsar al hombre a que le adoren y le reconozcan como Dios. Romanos 1:20. Tal puede pensarse que este conocimiento es tan solo una percepción sensorial, tal vez, mediante la cual puede atisbarse, observarse en parte algo sobre Dios, pero no lo suficiente para la regulación de nuestra conducta. Sin embargo, un poco más adelante el apóstol va a referirse a la obra de la ley escrita en las conciencias de los hombres. La ley. Ya no estamos hablando de los rollos, ¿cierto? Ni siquiera de las tablas que trajo Moisés, ¿cierto? De las piedras que trajo Moisés, tabla de la ley, estamos hablando de la ley, ni siquiera estamos hablando de los rollos de la ley, de la Torá en general, no estamos hablando de eso escrito, estamos hablando de lo que un poco más adelante, Romanos, en el verso 15, Pablo plantea, dice, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Por qué? Porque ahora existe una ley escrita por Dios en las conciencias de los hombres, ni siquiera el papelito que tuvieron que interpretar los estudiosos de la ley. Ni siquiera eso. Estamos hablando de una ley que Dios escribió en la conciencia de los hombres. Esto, por esta causa, porque Dios puso pensamiento, puso esta ley escrita en la conciencia de los hombres, es que Pablo plantea en el verso 15, sus propios pensamientos a veces los acusan y otras veces los excusan. Así que está planteando que todos pecaron, por tanto la consecuencia es la propia del pecado, que es perecer. El pagano que nunca leyó la escritura ni oyó del evangelio va a ser juzgado por el pecado cometido, la transgresión hecha a lo que Dios le ha revelado. Por tanto, no tienen excusa, según lo que leímos en Romanos 1:20. Tanto en un caso, los que pecan lejos de la ley, como el otro, los que lo hacen conociéndola y oponiéndose a ella, igualmente hay un extravío, por lo tanto hay condenación a causa de no obedecer. Además de los sin ley, serán juzgados aquellos que tuvieron la luz de la ley, que es una referencia muy directa a los judíos que estuvimos hablando la semana pasada. La ley quebrantada denuncia claramente la realidad del pecado. La responsabilidad de estos, de los judíos, es mayor aún porque han recibido un conocimiento también mayor. Por ahí Jesús nos enseña en Lucas capítulo 12, verso 48, nos dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más, nos enseña Jesús. Así es que claramente quien tiene un mayor conocimiento va a tener una mayor responsabilidad. De ahí que por ahí surgen pensamientos respecto a que a quien más se le da, más se le va a requerir, etcétera. Porque a quien más se le confía, dice Jesús, se le pide más, y a quien se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Por lo tanto, los poseedores de la ley divina, que eran los judíos, tenían una responsabilidad aún mayor porque tenían un conocimiento también mayor. Estos, lo mismo que los gentiles, exactamente lo mismo que los gentiles, los judíos, han pecado haciéndolo en el ámbito de la vigencia de la ley que Dios les entregó y en la que manifestaba Dios su voluntad para la conducta moral de cada uno de los seres humanos. Por la transgresión pecaminosa de la determinación divina expresada en la ley, van a caer bajo el juicio de Dios y van a ser entregados a la misma condenación que los gentiles. Los que creían que eran privilegiados, que lo enseñamos la semana pasada, se creían un pueblo privilegiado, que podemos vivir como queramos, total, somos los poseedores de la ley, total, nosotros, Dios nos entregó en las manos esto, Él escogió al pueblo judío, así pensaban y siguen pensando ellos, somos privilegiados, nada nos puede hacer
Dios, porque somos los privilegiados. Bueno, Dios está diciendo que por su transgresión a la ley divina que Dios les entregó, como el privilegio era mayor, van a caer igualmente bajo el juicio y van a ser entregados bajo la misma condenación que serán entregados a los gentiles que viven sin ley. Todavía más, a estas manifestaciones de rebeldía añadían orgullo, su orgullo, como el mismo apóstol nos recuerda en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 15, nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque así se consideraban a los gentiles, el pueblo pecador, porque los judíos nunca se sintieron pecadores, se sentían lo máximo, los privilegiados. Bueno, también caen dentro de esto mismo, dice Pablo. También están dentro de este grupo que Dios también va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tienen. Todos los hombres todos los hombres, tanto paganos, gentiles como los judíos, los que son sin ley, como aquellos que viven bajo la ley, han elegido el pecado y van a venir a juicio si no obedecen a Dios respecto a la revelación que Dios les ha entregado. Los que sin ley han escogido el pecado, lo mismo que quienes teniendo la ley lo han hecho también, por la misma ley transgredida van a ser juzgados. Ambos serán condenados por su pecado. Porque el Salmo 62 verso 12 es muy claro en decir, porque Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Así es que respecto a la obra de cada uno, es que va a recibir su juicio o recompensa. La posesión de la ley o el carecer de ella no supone diferencia alguna entre judíos y gentiles, puesto que, según la Escritura, en Romanos capítulo 3 verso 10, todos pecaron. Así es que el que tengan la ley o no la tengan no superpone absolutamente nada. Y el último punto que debemos desarrollar, que está anotado ahí, es que Pablo sigue diciendo que hasta los que no conocieron la ley escrita tenían otra ley en el corazón. Y esto es súper eh, interesante porque venimos planteando que los poseedores de la ley, que son los judíos, sentían un privilegio mayor y lógicamente lo había en cierto parámetro, pero a su vez ah, era una responsabilidad mayor. Pero esto es súper interesante porque los judíos tenían la ley escrita y los gentiles que no tenían ley, Dios también había puesto una ley en ellos. En los no judíos también hay una ley, que es la ley de la que estamos hablando hoy, la ley no escrita. Y Pablo plantea que esta ley no escrita en papel es una ley que está escrita en el corazón de los hombres. Dios la escribió ahí. En otras palabras, nacimos con el corazón escrito por Dios. Ya el dedo de Dios que escribió las tablas de la ley o las rocas o las piedras de la ley, como ustedes quieran llamarlo, ya no estaba escribiendo en rocas, ya no estaba escribiendo en piedras, en tablas. Ahora Dios te crea y te escribe en el corazón sus mandamientos, su ley. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. Así lo podríamos llamar nosotros los seres humanos, ¿cierto? Como que todos tenemos ese conocimiento instintivo de lo que es bueno y malo, y siempre lo hablamos, se nota en los niños, ese instinto entre lo que está bien y lo que está mal, siendo ellos hasta cierta edad inocentes en su manera de vivir, por esta causa es que Jesús nos invita a ser como niños, siendo aún inocentes, ellos entienden, tienen un instinto, un conocimiento instintivo entre lo que es bueno y lo que es malo. Decían los estoicos, que son el grupo que dijimos que vamos a estar constantemente tocando por ahí porque son los grupos de filósofos de la época del apóstol Pablo, decían los estoicos por ahí que habían ciertas leyes que estaban vigentes en el universo que uno quebrantaba a su propio riesgo, que son las leyes de la salud y las leyes morales que gobiernan la vida. Dos leyes vigentes en el universo que uno las quebrantaba a riesgo personal, las leyes de la salud y las leyes morales que gobiernan la vida.
Lógicamente, si las quebrantamos a nuestro propio riesgo, ¿cierto? Las leyes de la salud, ah, y las leyes morales que gobiernan la vida. Los estoicos llamaban a estas leyes las physis, que quiere decir naturaleza, que por ahí lo explicó más detalladamente la Vale al principio cuando plantearon las tareas. Physis, que quiere decir naturaleza, y exhortaban los estoicos a la gente a que vivieran cataphysin, que fue lo que ustedes estudiaron. ¿Qué quería decir? Vivan de acuerdo con la naturaleza, o vivan de acuerdo a lo que la naturaleza les instintivamente les invita a vivir. El razonamiento de Pablo es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir. Ese es el razonamiento de Romanos 2, 12 al 16. El ser humano, aunque no tenga ley, aunque nadie le diga cómo hacer las cosas, aunque nadie le esté ahí instruyendo, guiándolo, el ser humano, según el pensamiento, el planteamiento de Pablo, sabe por naturaleza cómo debe vivir. Los griegos habrían estado de acuerdo con esto, con este pensamiento de Pablo, de Romanos 2, 12 al 16. Habrían estado 100% de acuerdo con este planteamiento y por eso también el apóstol lo planteaba de esta manera como lo hace porque sabía quiénes iba a llegar la lectura de esta carta. Y los griegos habrían estado absolutamente de acuerdo con él. Aristóteles por ahí, que el hermano Waldo nos decía que tuvo que leer harto sobre ellos, bueno, este filósofo reconocido Aristóteles decía, el hombre culto y libre se comportará como el que es una ley para sí mismo. Eso decía Aristóteles. El hombre culto y libre se comportará como el que es una ley para sí mismo. Plutarco, otro filósofo griego, preguntaba, ¿quién gobernará al gobernador? Y se supone que es una pregunta bastante lógica, como decir, ¿quién gobierna al presidente? ¿Quién gobierna al rey? Si es el que lidera todo, es el que manda todo. Plutarco se preguntaba, ¿quién gobernará al gobernador? Y se respondía de este modo, la ley, que es el rey de todos los mortales y de los inmortales, como llama Píndaro, que no está escrita en rollos de papiro ni en tabletas de madera, pero que es la misma razón dentro del alma humana, que vive permanentemente en ella y la guarda y no la deja nunca privada de dirección. ¿Quién gobernará al gobernador? Esa ley no escrita en rollos, decía Plutarco. Esa ley no escrita en rollos ni en tabletas de madera. Eso gobierna al gobernador. Una ley no escrita en rollos ni en tabletas de madera, sino la que está en el alma del ser humano, que vive permanentemente en esa alma y que la guarda y no la deja nunca privada de dirección. Estoy terminando. Pablo veía el mundo dividido en dos clases de personas. A los judíos con la ley que procedía directamente de Dios y estaba escrita en forma que la podían leer, y a las demás naciones, sin una ley escrita, pero con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en los corazones. Así que aunque no tuviesen la ley escrita, había algo en sus vidas, había algo en sus corazones que les decía, por aquí debes ir y por aquí no debes ir. Esto debes hacer y esto no debes hacer. Por eso que quienes no tienen ley saben cuando algo que están haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una ley implantada por Dios en el corazón de los hombres. Así que Pablo así veía el mundo, dividido en estas dos grandes secciones de personas. Judíos que tenían la ley escrita que les decía lo que debían y no podían hacer, pero también un grupo que son las demás naciones, los gentiles, sin una ley escrita, pero sí tenían un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en los corazones. Así que nadie podía pretender la exención del juicio de Dios. Por ninguna parte se podía escapar del juicio de Dios. No la podía pretender el judío por el hecho de ocupar un lugar especial en el plan de Dios. Porque como ellos eran los escogidos, tenían la ley, no podían pretender ellos escapar de este juicio divino, y el gentil tampoco, porque aunque no tuviese la ley, aunque no la tuviera, por el hecho de no haber recibido la ley escrita no significaba que podía escapar. El judío iba a ser juzgado como alguien que ha conocido la ley, y el gentil, nosotros en general,
y vamos a ser juzgados como uno que tiene la conciencia que Dios le ha dado. Así es que, bíblicamente, Dios iba de juzgar a cada uno según lo que ha conocido y ha tenido la oportunidad de conocer. Ese es el planteamiento de Romanos capítulo 2 verso 12 al 16, que nos deja bastantes planteamientos en nuestra cabeza respecto a nuestro proceder diario, porque muchas de las cosas que hacemos nos justificamos. Yo no lo sabía, pero hay una ley en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestra alma, escrita por Dios desde el principio, desde que nacimos. No es necesario que usted tome una Biblia, la lea, para entender si lo que está haciendo es correcto o es incorrecto. Hay una ley puesta por Dios en nuestras vidas que nos invita a vivir de una manera ordenada, de una manera moralmente correcta y que aunque nadie nos haya enseñado y nos haya dicho esto no se hace, sabemos que está mal, porque Dios lo puso ahí en los corazones del ser humano. Y eso es lo hermoso de Dios respecto a cómo nos invita a vivir, porque ni siquiera muchas veces necesitamos que se nos explique. Sencillamente Dios lo puso ahí. Está en tu mente, está en tu corazón, está en tu ADN como creación divina. Ni siquiera estamos hablando de a nivel de redención. Estamos hablando como seres humanos creados por un mismo Padre, como dice Malaquías, un mismo Dios, un mismo Padre de todos. Lo entendemos. Ni siquiera necesitamos conocer mucho de la escritura. Con sencillamente sentarnos a analizar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos procediendo, entendemos cómo debemos vivir y si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. No necesitamos más que eso porque está escrito ahí. Invisiblemente está escrito en tu corazón, está escrito en tu conciencia, está escrito en tu alma. Así que excusas, dice Romano 1:20, no tenemos. No tenemos excusas. Y rogamos a Dios que esta enseñanza nos invita a proceder de la manera que muchas veces, aunque no lo sepamos escrituralmente, en nuestro interior, Dios nos ha hecho entender, Dios nos ha hecho saber cómo debemos proceder. Sé que muchas veces es difícil vivir conforme a lo que nuestra conciencia nos dicta o nos enseña esta conciencia creada por Dios, pero nos está guiando por el camino adecuado, nos está guiando por el camino correcto. Y cuanto más responsables nos volvemos cada vez que estudiamos la palabra como debe ser, cada vez que estudiamos la palabra y Dios nos está enseñando aún más profundamente sus verdades, sus misterios. Es hermoso ser portadores del Evangelio, pero también es una mayor responsabilidad para nosotros como cristianos, como creyentes, puesto que nuestras vidas debiesen vivir o ir de la mano conforme a lo que vamos aprendiendo y conociendo de Dios. ¿Queremos conocer más de Jesús? Queremos conocer más de Él. ¿Queremos saber más de Él? ¿Queremos conocerle más de cerca? Queremos hacerlo. Pero eso va a conllevar una responsabilidad mayor en nosotros, porque nos va a invitar a vivir acorde al conocimiento que estamos recibiendo de Él. Sé que todos los que estamos aquí queremos conocer más a Cristo Jesús. Sé que todos los que estamos aquí queremos conocer más de su presencia, conocer más de su palabra, interiorizarnos más de lo que es Dios. Pero cada vez que vamos recibiendo más conocimiento de Él, es una invitación de Dios para nosotros a ir mejorando nuestros caminos. Y Dios sabe cuánto necesitamos mejorar. Amén. Esa es la enseñanza de Romanos 2:12 al 16 el día de hoy. Quiero pedirle a mi hermano Michael si nos ayuda o nos guía en una oración de esta enseñanza que hemos tenido. Dios les bendiga. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, en esta hora por poder aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Le agradecemos por poder tener este tiempo, Señor, de enseñanza, donde, Padre, podemos aprender cada día más de tu palabra, Señor Jesús. Podemos recibir este conocimiento, Señor Jesús, y no sentarnos cómodos, Señor Jesús, en lo que hemos aprendido solo hasta ahora, Señor Jesús. Y Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor Jesús, porque podemos, Señor, hoy tener esta instancia de conocerte, Señor Jesús, y no quedarnos en esa comodidad de decir que si bien aquellos que no te han conocido serán juzgados conforme a lo que dictan sus conciencias, en el
En cambio nosotros, Señor, que ya te hemos conocido, queremos cada día poder conocerte más, Señor. Queremos cada día poder aprender más de ti, poder aprender más de tu palabra, aprender más del Evangelio, Señor Jesús, porque eso nos acerca más a ti, Señor, nos enseña realmente cómo eres tú, Señor Jesús, cómo quieres que podamos caminar, cómo quieres que podamos, Señor, dirigir nuestros pasos en este mundo, Señor Jesucristo. Te damos gracias por la palabra impartida el día de hoy, Señor Jesús. Y mi Dios amado, que esto no nos haga conformarnos, sino que vayamos, Señor, y prediquemos el Evangelio a todo aquel que no te conoce, Señor Jesús. Quizás hay personas que en este momento están viviendo conforme a sus conciencias, Señor, a aquella ley que ha sido puesta en sus conciencias, Padre Santo, pero ¿cómo no predicarles el Evangelio, Señor, que va a ser aquello que pueda realmente dirigir sus pasos hacia ti, aquello que pueda realmente ayudarles a encontrar un consuelo en ti, a poderse a cuenta contigo, Señor Jesús, de sus muchas faltas, Padre Santo? Somos llamados a predicar esa palabra, somos llamados a predicar el Evangelio, Señor Jesucristo, que restaura vidas, Señor Jesús, que reconcilia al mundo contigo, Señor Jesús. Padre Santo, apasionándonos cada día más por este Evangelio, Señor, por predicarlo a este mundo, Señor Jesús, a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor Jesucristo, que deseemos, Señor Jesús, poder encontrarnos con alguien para poder hablarle de ti, Señor, que haya una pasión en nuestros corazones, Señor, por poder hablar de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta instancia, Señor, donde podemos reunirnos a conocerte más, Señor, a entender mejor lo que tú nos enseñas, Señor Jesucristo. Gracias por poder enseñarnos mejor estos misterios que quizás en otro tiempo no fueron entendidos, pero hoy a nosotros, Señor, tú has permitido que podamos, Señor, comprenderlos, Señor, por revelación, Padre Santo, de tu palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú, mi Dios, bendiciendo cada hogar, Señor, representado en esta hora por mis hermanos que están conectados, Señor, y quizás al aquellos que no pudieron estar el día de hoy por los distintos quehaceres, Señor, y aquellos que podrían haber estado, seas tú amonestándoles, Señor Jesús, a que quieran aprender más de ti, que quieran, Señor Jesús, poder conocerte más, que quieran realmente poder introducirse en tu palabra, Señor Jesús, poder ir más allá y no quedarse con lo que puedan aprender un día domingo, escuchar un día domingo, sino que haya un deseo en ellos, Señor, de conocerte más, de conocer tu palabra, porque tu palabra es la única que nos da libertad, Señor Jesucristo. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, te glorificamos. Amén, Señor Jesús.